imprudencia e inmadurez en sus actos. Y es lógico, muchas veces nos hemos topado con personas así. Pero ¿qué hay de ahora de que el tema de este bosquejo diga, actuemos con sabiduría en este mundo insensato? ¿Por qué diríamos que el mundo es insensato? Si el mundo vez tras vez se jacta de su avance tecnológico, conocimiento, progreso material, entre otras cosas, que tal vez sean ciertos. Pero hay algunos campos que la verdad del mundo pues no está nada bien. Y uno de ellos pues es ser en el caso espiritual y moral. Cada vez se hunde más en un lodazal. Y a pesar de que dice tener esa iluminación, el mundo actúa con insensatez en muchos campos. Solo por citar algunos ejemplos, hermanos, vamos a citar 3. ¿Se me perdieron? Pues solo así, 3 ejemplos de cómo es que el mundo actúa insensatamente. El primero, la seguridad personal. ¿Qué podemos decir? Recientemente, tristemente, en Estados Unidos vimos el atentado que llevó varias vidas de niños, ¿verdad? Por ese lado, las autoridades pues no pudieron hacer mucho. Y vez tras vez vemos situaciones así, no solamente de aquel lado, también aquí y en otras partes del mundo, ¿verdad? Cómo es que se roban a los jovencitos de los brazos de los papás, muchas veces las mujeres, adultos mayores, indefensos también, pues son víctimas de cualquier percance de este tipo. En el panorama religioso, ¿qué podemos decir, hermanos? Las iglesias respaldan a esos bandos en conflicto, grupos en guerras, tanto de un lado como el del otro. La misma iglesia los apoya. Hay clérigos que son acusados de genocidio, como es que algunas iglesias encubren a sacerdotes culpables de abuso sexual de menores. Y podemos ver también en algunas la escasa asistencia de sus creyentes. El medio ambiente, hermanos, ¿qué podemos decir aquí también? Muchos intereses comerciales aceleran la deforestación. Muchas comunidades pobres que también talan sus bosques por tal de conseguir algún tipo de combustible. Residuos industriales y ciertas técnicas modernas de captura ocasionan graves daños a la pesca. Así de esa manera también llevando a la extinción a ciertas especies. Bueno, como dijimos, pues vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en ese tema porque pues, se nos iría la media hora, ¿verdad? Esto es nomás para ver cómo es que sí el mundo actúa de una manera insensata, que sí se puede decir que ese término sí va acorde con el mundo. Pero ¿qué queremos llevarnos hoy, esta tarde, hermanos? Primero, ¿a quién debemos acudir? Por sabiduría. En segundo, ¿cómo nos benefician sus consejos? Y tercero, ya que hayamos comprendido por qué es tan importante esta sabiduría, por qué es urgente que actuemos con sabiduría en este mundo insensato. Vamos a ver la primera. Vayamos al primer libro de la Biblia que vamos a leer esta tarde, Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Proverbios, capítulo 2, el versículo 6. Porque Jehová es quien da sabiduría. De su boca vienen conocimiento y discernimiento. Un solo texto nos deja ver claro a quién debemos acudir por ese conocimiento y la sabiduría. Es Jehová. Y como dice el texto, si nosotros damos ese primer paso de acercarnos a Jehová, Él se va a encargar del resto. Este versículo nos garantiza que Jehová mismo es quien nos va a dar la sabiduría. De modo que solo con su ayuda podremos captar las verdades que se encuentran en la Biblia. Usted puede estar seguro de que si busca en la palabra de Dios, va a encontrar ese mismísimo conocimiento de Dios, un tesoro que va a enriquecer nuestra vida más de lo que pudiéramos haber llegado a pensar, hermanos. ¿Y cómo considera Jehová la sabiduría de este mundo? Vayamos una vez más a la Biblia. Vamos ahora a la primera carta de Corintios, capítulo 3. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es absurda, pues está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. También está escrito, Jehová
sabe que los razonamientos de los sabios son inútiles. Como vemos, Jehová considera la sabiduría de este mundo absurda, no es buena para ellos. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros, hermanos? Sin duda, leer la Biblia a diario, meditar en ella, aplicar sus consejos, es algo que nos va a ayudar. La palabra de Dios, hermanos, puede hacernos sabios para la salvación y equiparnos para toda buena obra. ¿De qué manera? Vamos una vez más a la Biblia. Ahora vamos a Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías, capítulo 30, el versículo 21. Y en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti. Este es el camino, anda en él. Este texto nos habla de Jehová. Él en la actualidad nos habla pues mediante la Biblia. Hoy la tenemos en diferentes formatos, por ejemplo, en nuestros dispositivos, formato impreso, nuestra Biblia, de muchas maneras, ¿no? Y como dice aquí el texto, oímos una voz detrás. ¿Qué significa esto? Que es Jehová que nos habla del pasado. Bien sabemos que la Biblia ya tiene muchísimos años de haberse terminado. Así que todo esto que está escrito del pasado es para nuestro beneficio hoy día, hermanos. De esa manera Jehová nos va a guiar por el camino que debemos de ir. Entonces, el proceder sabio de nosotros es actuar en armonía con la voluntad de Dios y seguir sus caminos. La sabiduría piadosa es una dádiva de Jehová y debemos cuidarla, salvaguardarla, hermano. Vayamos una vez más a la Biblia. Ahora vamos a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, el versículo 19. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Y así, ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro, para que logren aferrarse a la vida que realmente es vida. Dice que vamos a conseguir un tesoro, unos buenos cimientos, si seguimos sus consejos. Los que trabajan en la construcción saben que para hacer una casa, lo fuerte o lo más básico es la cimentación, porque así de esa manera no va a haber nada que la tumbe. En cambio, si se construye a ras de piso, muy probablemente sufra consecuencias. De esa manera podemos comparar la sabiduría de Jehová, esos cimientos para lograr aferrarnos a esa vida. ¿Y cómo lo logramos? Una vez más, estudiando la Biblia, siguiendo los consejos de Jehová, que es la persona más sabia que podemos acercarnos. Bueno, hasta aquí, con estos pocos textos o esta poca información, podremos decir que vemos claramente a quién debemos acudir para conseguir la sabiduría en este mundo. Pero ahora, ¿qué más sigue? La segunda parte es seguir los consejos, seguirlos, no nomás escucharlos y tener presente que vienen de Jehová. Vamos a leer lo que dice ahora Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta, que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. ¿Cuántos de los de aquí presentes, antes de venirnos a nuestra reunión, nos paramos enfrente de un espejo para ver cómo nos veíamos? Cabellitos alineados, nuestras hermanas a lo mejor su maquillaje que no vaya corrido, que vaya presentable. Lo corregimos, ¿verdad? No nos paramos en un espejo y nos vimos, pues voy desalineado, vámonos porque se me hace tarde.
No, ¿verdad? Nos arreglamos. Este es un ejemplo que vez tras vez también escuchamos nosotros, de qué es lo que tenemos que hacer. De la misma manera con la palabra de Jehová, tenemos que leerla, meditarla y ponerla en práctica. ¿De qué nos sirve leer la Biblia y vemos un consejo y decir, ah, mira, esto que acabo de leer le sirve a fulanito, esto le sirve a aquel? ¿Y nosotros? No nos estamos viendo bien en ese espejo. Tenemos que leerla, meditar en los consejos y decir, esto me aplica a mí. De esta manera puedo mejorar. Y si con la Biblia muchas veces se nos hace difícil, tenemos nuestras reuniones. Hoy, por ejemplo, el estudio de la atalaya. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo es que nosotros podemos ser más felices en el servicio? Ver qué cosas son las que podemos mejorar. No cambiar lo que ya estamos haciendo, verlo de una mejor manera. Verlo de la manera que a Dios le agrada y que seamos más felices nosotros. Eso es lo que nos va a ayudar el artículo de la atalaya, y de esa manera nos ayuda a seguir la guía de Jehová. ¿Qué más nos pide Jehová, hermanos? Al seguir estos consejos, nos pide que seamos neutrales, que seamos apartados del mundo. ¿De qué manera lo hacemos? Podemos ver también algunos ejemplos. Vamos a ver algunos principios. Por ejemplo, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 14. Les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha odiado, porque no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Jesús tenía muy clara esta parte. Él no era parte del mundo. Recordemos aquella vez que lo fueron a perseguir para hacerlo rey. ¿Qué hizo él? Huyó a las montañas. Obviamente nosotros no vamos a huir hoy en día, pero lo que sí podemos hacer es mantenernos neutrales, alejados de cualquier conflicto político. Tiempos de elecciones, pues ni participar en charlas, porque de esa manera a las personas les podríamos hacer parecer de que sí somos partidarios o que sí somos simpatizantes de algún político. Romanos capítulo 12, el versículo 8. Es el siguiente principio. Romanos capítulo 12, versículo 8. 12:18, perdón. 12:18. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es algo que creo que está de más que lo digamos, ¿no? Siempre lo hemos hecho y es algo que nos ha beneficiado. ¿Cuántos no tenemos algún vecino molesto, algún vecino conflictivo? El mantenernos en paz con esas personas nos ha ayudado a librarnos de algunos conflictos. Eso es lo que nos pide Jehová. El tercero, vamos a verlo en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia ni siquiera se mencione entre ustedes, como es propio de personas santas, que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias, porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea inmoral, que sea sexualmente inmoral, nadie que sea impuro y nadie que sea codicioso, que es ser idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Son consejos que la misma Biblia nos da, hermanos. El apartarnos de estas cosas nos va a ayudar a tener una vida más tranquila, a seguir los consejos de Jehová, a aceptar su ayuda. Porque como dice aquí el texto, si practicamos alguna de estas cosas o de las anteriores que vimos en los otros principios, no vamos a heredar el reino de Dios. Por eso es muy bueno, hermanos, que sigamos los consejos de la palabra de Dios, que a final de cuentas todo eso es una protección para todos nosotros. Vayamos una vez más a la Biblia. Ahora vamos a Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 12. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 12.
Porque la sabiduría es una protección, igual que el dinero es una protección. Ambos nos protegen. Pero ¿cuál nos va a ayudar más? El texto dice, pero esta es la ventaja del conocimiento. La sabiduría conserva viva la vida de su dueño. Así que si lo ponemos en una balanza, ¿qué pesará más para nosotros? ¿La sabiduría o el dinero? Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y en resumen, hermanos, si nosotros nos cuidamos de todas estas cosas, ¿de qué nos vamos a salvar? Nos va a permitir, que nos apartemos de las vanas palabras de las personas y del falsamente llamado conocimiento que mirábamos en un principio. Nos va a ayudar a evitar la senda de la inmoralidad y la vergüenza. Nos va a librar de muchos problemas. Nos va a mantener separados de las disputas políticas que a menudo pues termina en contiendas o en pleitos. Nos va a quitar inquietudes y nos va a permitir llevar una vida más plena, cumplir con nuestro ministerio más a gusto, más contentos, hermanos. Y va a impedir que sigamos a hombre. Y pues por tal motivo vamos a escapar de la tragedia. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a hacer todo esto, hermanos? Llegar a tener esa confianza en la palabra de Dios. Es lo mismo cuando iniciamos a estudiar. Muchos de los que aprendimos grande la verdad, pues hubo alguien que nos dio estudio, al igual que a los jóvenes o los grandes que estaban aquí, que nacieron dentro de un hogar cristiano. ¿Qué pasó? Pues al principio hubo un hermano que nos estuvo dando estudio, pero en un principio no le teníamos confianza. A conforme fue avanzando el estudio, lo fuimos conociendo, al ver que era cumplido en sus horarios, en estarnos atendiendo de la forma que necesitábamos. De esa manera, llegamos a ser amigos de ellos y nos ganamos su confianza, o ellos se ganaron las de nosotros. De la misma manera, hermanos, así vamos a tener esa fe y esa confianza en las promesas de Jehová, conociéndolo. ¿De qué manera? Leyendo la Biblia y las publicaciones que el esclavo fiel ha preparado para que podamos comprender a mayor cabalidad lo que está escrito en la Biblia, hermanos. De esa manera, pues vamos a tener ese verdadero conocimiento. Pero ¿qué pasa si hacemos caso contrario? La misma Biblia también trae esos recordatorios para nosotros. Recordemos cuando Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, mencionó muchos acontecimientos que iban a pasar antes de que ese momento llegara. En Mateo 24, 4 al 7, nos habla de varias cosas, igual del 11 al 14. ¿Qué es lo que iba a haber? Terremotos, guerras, pestes, entre otras cosas, hambre. Pero también algo que dijo que iba a haber, algo muy sorprendente, que era la predicación de las buenas nuevas del reino. Y aunque en aquel entonces esas palabras tuvieron un cumplimiento menor, se siguen viendo hoy día. En aquel entonces, cuando se estaba ya dando la destrucción de Jerusalén, pudimos ver también que las buenas nuevas estaban predicando toda la tierra habitada de aquel entonces. De esa manera, Jehová pues estaba advirtiendo a las personas. Y como decíamos, ¿qué pasa si no hacemos caso? Si bien recordamos también en otros relatos de la Biblia, habla de cuando Jesús les dijo, cuando vean que la ciudad está sitiada, traten de huir, huyan más bien de ella, para que se salven. Muchos huyeron, pero muchos regresaron. Y el final, para ellos fue desastroso. No queremos ser parte de esa destrucción, hermanos. Así que por eso es importante que actuemos de inmediato con esa sabiduría que Jehová nos da. Hermanos y personas que hoy nos acompañan esta tarde, se aproxima el fin de este mundo. ¿Dónde pues? Y no queremos ser arrastrados con él. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para tener más firme nuestras convicciones? Podemos ver más profecías también del pasado y que se están cumpliendo hoy día. Una de ellas, por ejemplo, Apocalipsis 12:9, cuando Satanás fue arrojado a la tierra. Podemos ver los efectos de que se haya echado a Satanás y a sus demonios en cumplimiento de esta profecía. En realidad, la humanidad ha experimentado los estragos de ello desde 1914. Pero esta profecía añade que cuando se echa a la tierra, él sabe que tiene un corto espacio de tiempo y por eso está furioso con todos nosotros y está atacando. ¿A quién está atacando principalmente Satanás?
Veamos en la Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los que quedan de la descendencia de ella. Estos son los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús. Así es, aquí el texto nos está hablando del resto ungido que queda en la tierra. Satanás no descansa, está atacándolo. Y por ende, pues a nosotros también. Y como decíamos, estamos viendo los estragos de que Satanás está aquí en la tierra, las guerras, el sufrimiento. Pero también estamos viendo que Mateo 24:14 se está cumpliendo a mayor cabalidad. ¿A cuántos lugares no hemos llegado nosotros, hermanos? Gracias a la ayuda de Jehová, de Jesús, en la predicación. Hace 2 años pudieron haber dicho que por la pandemia, pues nos pudieron haber callado, ¿no? Porque se prohibieron reuniones, la visita a hogares, todo tipo de obra que tuviera que ver con contacto físico. ¿Pero qué pasó? Pues Jehová se encargó de ponernos los medios necesarios. Tuvimos el Zoom, hoy todavía lo seguimos usando. Tenemos muchos hermanos que amorosamente pues todavía se están reuniendo por Zoom, ya sea por salud, por la edad, por cualquier motivo, están presentes ahorita en la reunión, aunque no están físicamente en el salón, pero ahí están presentes, ¿verdad? Y podemos ver también, o hemos escuchado más bien, de muchos hermanos que se han bautizado ahora en la pandemia. La obra ha seguido creciendo, no se detuvo, no siguió un mismo ritmo, siguió creciendo la obra. Así que podemos ver que Jehová, de una u otra manera, nos sigue abriendo una puerta a mayor actividad, hermanos. Y para los jóvenes también hay consejos, hermanos. Esto pues es en general para todos, pero ¿qué hay de nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que dice el mundo hoy en día, hermano, para los jóvenes? Que si no tienen un estudio seglar, no tienen una carrera, una profesión, no van a hacer nada en la vida. Probablemente para el mundo así sea. Pero ¿qué hay de nuestros jóvenes que están aquí reunidos? Del pueblo. Sabemos que hay unido. jóvenes que son profesionistas, tenemos dentistas. Va a ser, ha vencido. Con mucho dolor, pero está calientes, ¿verdad? Pero en fin, son hermanos que sí terminaron su carrera, pero no perdieron de vista el objetivo. Miriam sigue enferma, Que dice. es primero, pues, Que a ver si no es las cobicho. buenas nuevas acerca del reino de Jehová. Así que lo que podemos hacer, tanto jóvenes como adultos, es seguir el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Vayamos a la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4. Perdón, equivoqué. Sí, segundo de Timoteo, capítulo 4, el versículo 5. Pero tú, mantén tu buen juicio en todas las cosas, aguanta las dificultades, haz tu trabajo de evangelizador y cumple completamente tu ministerio. El consejo que Pablo le dio a Timoteo fue muy acertado, y es un consejo que vez tras vez le damos a nuestros jóvenes, o incluso a nosotros se nos da también, que cumplamos plenamente nuestro ministerio. ¿Y todo para qué? Para tener esa salvación, hermanos. Y todo para En conclusión, qué. hermanos, ¿qué podemos hacer también nosotros en vista de los principios que vimos o lo que hemos analizado vez tras vez? Debemos poner límites a nuestras actividades laborales y recreativas. Debemos seguir evitando la impiedad en todo aspecto de la vida. Repudiar deportes violentos, el entretenimiento inmoral y los excesos en la bebida. Evitar los rasgos mundanos, tales como celos, espíritu de contradicción, alardear y mentir. Buscar constantemente la paz, hermanos. El temor de Jehová y la sabiduría nos va a permitir que escapemos de la destrucción y la ruina que le espera a este mundo, si seguimos los consejos de Jehová. Y si actuamos con la sabiduría divina, el día que le sobrevenga la destrucción a este mundo insensato, podremos estar de pie, con la frente en alto, esperando la salvación que solo Jehová y Jesús pueden traer.